y distinguidas. Me presento, mi nombre es Helton Bustos, soy integrante de la comunidad de reflexión teológica Magdala. A nombre de CRT, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que se sientan cómodos y que disfruten de este nuevo encuentro que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. Como comunidad nos hemos propuesto interesantes objetivos. Uno de ellos ha sido democratizar la educación teológica académica. Creemos firmemente que el conocimiento teológico y bíblico no puede pertenecer ni ser enseñoreado jamás solo por unos pocos privilegiados. Es por ello que con mucho esfuerzo y dedicación hemos configurado las más diversas reuniones físicas y virtuales en el formato de encuentros con. Más de alguno de ustedes, ya lo he dicho, nos habrá acompañado en otras oportunidades. Hemos tenido, por ejemplo, el placer de contar con la sapiencia del profesor Eduardo Arens, Keno Parra, César Soto, Yatensi Bonilla, Chris Conti, entre otros. Los dejamos invitados, pues, a disfrutar en atención y en respeto compartido de este necesario y dinámico diálogo reflexivo, en vías de una fe madura y responsable, que nos aporte, por supuesto, en la ortopraxis de los diferentes procesos evolutivos que tanto necesita esta sociedad. Hoy queremos presentarles a un tremendo personaje, muy conocido por sus controversiales pensamientos y enseñanzas públicas en las diferentes redes sociales. Su nombre, Raúl Méndez, la cara visible detrás del blog Mis Tiliches Teológicos, conocido también sencillamente como el Tilichero. Les cuento un poco de él. Él es decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, FLATER, es investigador senior de estudios de mercado, posee estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. De profesión, Raúl es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y actualmente se desempeña como profesor de teología en la Comunidad Teológica de México. En esta oportunidad, Raúl nos provocará a una profunda reflexión en el tema escuchando a la Biblia antes que a los dogmas. Interesante tema, ¿no? ¿Será posible que seamos capaces de acercarnos a los textos bíblicos sin dejarnos arrastrar de alguna manera por nuestras ideas preconcebidas o por nuestros prejuicios? Bueno, sin más, quiero dejarles a ustedes, ¿cierto? A Raúl Méndez, el tilichero. Raúl, antes de que puedas tomar la palabra, quiero contarles que Raúl, en medio de su presentación y al final va a abrir sus micrófonos, o yo los voy a abrir para que ustedes puedan realizar preguntas. Pero vamos a esperar, ¿cierto? Les vamos a dar la libertad de que él, cuando estime conveniente, podamos realizar las preguntas. Así que dejo con ustedes a Raúl Méndez. Muchas gracias, Helton. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí en esta tarde de sábado. Pues en este diálogo, en este encuentro, tenemos un chat abierto a lo largo de lo que yo esté comentando. Pueden utilizar el chat y ir dejando algunas reflexiones o comentarios que podemos retomar posteriormente, pero sí voy a permitir también espacio a micrófono abierto si alguien quiere de esta forma también comentar algo a fin de que esto no sea un monólogo, sino de que sea algo productivo. Entonces, vamos a ver en estas dos sesiones, hoy siendo la primera, algunos elementos o herramientas, no solamente técnicos, sino también de actitud y teológicos, para poder tener un acercamiento a la Biblia que privilegie el descubrimiento, que privilegie la consternación y la confusión. Una lectura de la Biblia que privilegie la curiosidad. Ese va a ser mi gran objetivo. Si tú lees la Biblia y después de leer la Biblia confirmaste tu fe y tus doctrinas, no leíste la Biblia. Proyectaste tus doctrinas y tus dogmas. Yo estoy plenamente convencido, junto con Karl Barth, que la Biblia es una especie de Narnia. Karl Barth le llamaba un nuevo y extraño mundo.
Cuando entramos a la Biblia, entramos a un horizonte que no es el nuestro, porque la Biblia no se escribió en nuestra tierra, en nuestro lenguaje, con nuestras ideas, ni en nuestro tiempo. La Biblia es total alteridad. Tiene que ver con contextos muy distintos a los de nosotros. La gente suele decir cuando se enfrenta a una interpretación de la Biblia que no le gusta, estás leyendo el texto fuera de su contexto. Aquí vamos a ver cómo esa frase es absurda, no tiene ningún tipo de sentido, porque siempre hay un contexto. Y en última instancia, el contexto soy yo. Pero eso tiene que pesarse con la realidad de que la Biblia efectivamente pertenece a otras tierras, a otros lugares. Cuando la gente está diciendo lees la Biblia fuera de su contexto o estás utilizando el texto como pretexto, es que me estoy saliendo de sus dogmas y no le está gustando lo que estoy diciendo. Porque si nos fuéramos, como vamos a ver, al mero contexto, al horizonte bíblico como tal, sería algo completamente distinto, disruptivo, tanto para esa persona como para mí. Entonces yo no sé, imagínense ahorita que nos vamos a poner así un sombrero como de Indiana Jones, vamos a agarrar nuestro látigo, vamos a agarrar nuestro machete, nuestras botas y vamos a meternos a una jungla desconocida, donde hay cosas que no podemos prever. Evidentemente conocemos los árboles, pero no conocemos el árbol con el que nos vamos a encontrar. Quizá hemos visto leones, pero no conocemos ni hemos tenido contacto con el león que nos va a salir enfrente. Y eso yo incluso sí lo pediría, lo solicitaría para cada una y cada uno de ustedes, casi que como un prerequisito para esta charla. Voy a leer algo que dijo un filósofo mexicano llamado Antonio Caso y voy a hacer una pequeña aplicación teológica a esta charla porque me parece sumamente útil. Decía el filósofo mexicano Antonio Caso, quien ambicione el quietismo interior de la mente sólida, la estabilidad, el descanso muelle y fácil, corruptor del pensamiento como de la actividad psíquica en general, no ha de preocuparse con el estudio de las cuestiones filosóficas. Y yo añadiría, quien ambicione el quietismo interior, la estabilidad, la sana doctrina y la verdad, no ha de preocuparse por la lectura de la Biblia. Si tú quieres conocer la verdad, si tú quieres conocer cómo es Dios, si tú quieres conocer cuál es la doctrina que tienes que seguir, ve a una iglesia, pero no leas la Biblia porque no te va a servir para eso. En un ensayo que les compartí, entiendo que se los pudieron hacer llegar precisamente llamado de Barth, el nuevo y extraño mundo dentro de la Biblia, es lo que nos dice Barth. Si la Biblia pudiera hablar y nosotros llegáramos con la Biblia y le dijéramos, oye, ¿cómo es Dios? Oye, ¿cómo es la moral? Oye, ¿cómo es la doctrina? Oye, ¿cómo tiene que ser la iglesia? La Biblia nos respondería, estimada dama, estimado caballero, esas son tus preocupaciones, son tus intrigantes y tus preguntas. ¿Tendrás la decencia de preguntarte lo que a mí me interesa? ¿O es que solamente le vamos a preguntar a la Biblia lo que a nosotros nos interesa? Quien no esté dispuesto a ponerse ese traje de Indiana Jones y entrar a un universo desconocido, por más que desde niño haya leído la Biblia, esta charla no le será útil. Y insistiría yo ni siquiera en la lectura de la Biblia. Quien quiera confirmar su fe y sus pensamientos utilizando la Biblia, no va a necesitar ni siquiera leer la Biblia y solamente será hipocresía, porque estaría usando la Biblia para confirmar lo que de entrada yo ya quiero demostrar. Entonces yo les invito a que tengamos un ánimo explorador, que tengamos una actitud de descubrimiento, porque es precisamente lo que nos puede maravillar de la Biblia. Bien, habiendo hecho este preámbulo, pues quisiera empezar
voy a ir mencionando algunos pasajes bíblicos, voy a ir complementándolo con algo de teoría, vamos a ir vinculándolo ya con algunos aspectos específicos. A ver, Génesis 1, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Esos 6 días de la creación, ¿son literales o no? Quien quiera, ¿eh? Quien quiera puede decir sí o no. Los 6 días de la creación de Génesis 1, ¿son literales? Ahí les activé el micrófono por si alguien quiere opinar. No. No, yo digo que no son literales, perdón. Ok. ¿Por qué? Yo digo que sí, sí son literales. A ver, tenemos ya 2 posturas. ¿Quién dijo sí, por qué sí son literales? ¿Quién dijo no, por qué no son literales? A ver, empecemos con el no. ¿Por qué no son literales? Bueno, yo dije que no son literales. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ah, ya, es que se oía otra vocecita. Yo digo que no son literales porque, pues fue una historia, ¿no? Que se empezó a contar para quedar, grabada, pues de las creencias que ellos tenían, ¿no? De cómo se había formado, pues todo lo que ya estaba formado, ¿no? Para mí no es literal. Nada más se asienta como sus creencias de lo que ellos pensaban acerca de las cosas que veían. ¿Y ellos no lo creían literalmente? ¿Esas creencias no eran creencias literales? ¿No eran creencias de verdad? ¿Qué dicen? Pues yo creo, sí. Para ellos era la forma, pero así exactamente 1 día, 2 días, 3 días, no creo. Sí, hablamos de los judíos. A ver, ¿quién dijo que sí pues son literales? ¿Por qué? Es algo parecido, o sea, a lo que han dicho, porque cuando decían literales, eran literales para ellos. Eso es lo que yo quería decir, que ellos lo consideraban, digamos, de una manera un poco más, que sí fue cierto, más de lo que nosotros ahora lo diríamos. Entonces, sí fueron literales en ese sentido. A ver, vamos a ver algunos de los comentarios, algunos que dicen son literales, que no, que depende de la postura teológica. Bueno, vamos a ver según la Biblia, pues. Si son literales, por fe lo creemos. Escucho. ¿Puede haber alguna respuesta en lo que se dice en la Escritura acerca de que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día, algo así? Pero ¿por qué haríamos eso? O sea, estamos hablando de Génesis, ¿qué tiene que ver Isaías acá? Bueno, por el tiempo, digo yo, puede ser, Ajá. o sea, digo yo, ¿puede haber alguna respuesta por ahí? A eso me refiero. ¿Por qué el tiempo? ¿Cuál es el problema con que sean días de 24 horas? No, por lo que dice, digo yo, puede haber alguna respuesta que si 6, o sea, si usted dice que si son literal, puede que no sea literal por lo que dice que si 6, que si un día son como 1000 años, entonces ya no sería literal, sino que serían 6000 años, por buscar una respuesta más que nada. No estamos buscando una respuesta. Ahí mencionaron algo. Estamos avergonzándonos de la Biblia. Ajá. Porque sabemos que hoy la Tierra tiene 4.500 millones de años. Ajá. El universo tiene 13.000 millones de años desde el Big Bang. Entonces, si la ciencia dice que el mundo tiene 4.500 millones de años y la Biblia dice que se formó en 6 días, nos da vergüenza. Nos apenamos de lo que dice la Biblia por considerarla anticientífica, irracional, y tratamos no de buscarle una explicación, porque creo que el texto es bastante claro. Tratamos de ajustar la Biblia a nuestra mente moderna porque nos da vergüenza de que la Biblia ande diciendo disparates irracionales según el horizonte científico que tenemos en la actualidad. Y no solamente eso, de paso, tratamos a los hebreos y sus creencias como estúpidos,
que pues no sabían nada de ciencia y dijeron eso allí pues porque tontitos ellos eran sus creencias, pero no era así. Pero bueno, allá los hebreos, pero la Biblia queremos rescatar la Biblia y tenemos que inventarnos alguna manera para que cuadre con nuestro horizonte científico, porque como Dios habrá revelado una tontería, no es posible. Nos estamos avergonzando de la Biblia según nuestros prejuicios modernos. A ver, no son literales, tienen un énfasis teológico y social. Yo preguntaría, ¿que tengan un énfasis teológico y social hace que dejen de ser literales? Por supuesto, tiene que ver con la idea del Shabbat, con la idea del segundo templo, todo eso es correcto. ¿Ustedes vieron la toma de posesión de Biden? Todo el show que armó Biden en su toma de posesión. ¿Vieron cuando J-Lo salió durante la toma de posesión de Biden? ¿Eso qué fue? Cuando J-Lo sale en la toma de posesión de Biden, ¿qué fue? Fue un evento simbólico. Díganme si no. Fue completamente simbólico porque viniendo de la administración de Trump completamente antilatina, de repente ver a una latina, a J-Lo, en la toma de posesión del presidente fue un acto con un peso simbólico tremendo que decía los latinos estamos de vuelta, los latinos vuelven a tener presencia en la gobernanza de Estados Unidos. Creo que estamos de acuerdo de que el acto, la presencia de J-Lo en la toma de Biden fue simbólica, política y social. Entonces, ¿eso significa que J-Lo no estuvo allí? ¿Que únicamente vimos a la metáfora de J-Lo? J-Lo como símbolo en la toma de Biden, ¿en realidad solamente fue una metáfora? A mi perspectiva, a menos de que alguien diga lo contrario, J-Lo estuvo literal e históricamente en la toma de posesión de Biden. Y aún así, su presencia fue altamente simbólica, metafórica, hasta poética, si quieren verlo ustedes así. ¿Por qué al leer la Biblia nos enseñaron que si algo es simbólico ya no puede ser literal? O que si algo es literal deja de ser simbólico. Entonces, todo lo que estaban comentando del Shabbat, del énfasis político y social, lo tiene. ¿Eso hace que deje de ser literal un texto solamente porque tenga una intención teológica? Los judíos lo creían así como nosotros creemos en nuestras leyendas y mitos, efectivamente. Y la gente, ¿cómo cree en sus mitos y en sus leyendas? ¿De forma abstracta o realmente la gente cree en sus leyendas y en sus mitos? ¿Cómo es la creencia? Hasta donde yo puedo entender una creencia siempre es de verdad. Si yo creo en la Llorona y escucho, ay, mis hijos, ya en la noche me va a dar miedo, literal, no un miedo simbólico. Sí le voy a tener miedo a la Llorona. Yo vi a la Llorona una vez en México. A ver, esto precisamente es a lo que quiero llegar. Génesis, capítulo 1, es literal. Elizabeth Guerra dice, es una forma de explicar aquello de lo que no podemos explicar con pruebas. Bueno, es que aquí tenemos un problema. No eran filósofos. La gente, no quiero abrumarles con referencias, pero si de algo de lo que estoy diciendo quieren una fuente, ustedes me lo pueden decir. Voy a ir mencionando algunas fuentes en el Inter para que no crean que todo es de braille o imaginación mío. Y que nada más estoy aquí parándome a decir locuras. Todo está sustentado, todo tiene fuentes. No quiero abrumarlo con las fuentes, pero si de algo en particular quieren fuente, pues me dicen. Y esto que estoy comentando está basado en los estudios de mitología de un antropólogo británico llamado Bronislaw Malinowski, en un muy bello texto que se llama Ciencia, Magia y Religión. Allí Malinowski dice, bueno, yo estuve con los Troviant, una tribu allá en Australia durante un año y conocí sus leyendas y conocí sus mitos. Y después
Aquí está esto porque Malinowski lo que agarra es el diccionario etnológico, algo semejante a lo que están poniendo. Dice, el mito de la creación es un conocimiento, resultado de la aglomeración de experiencias o formas de explicar una verdad. Y Malinowski se ponía a ver esa definición del mito. Es una forma de explicar la verdad. Es una forma de explicar lo que no entiendo. Es una forma de explicarle a o que tienen los pueblos, de explicar lo que no logran entender. ¿Qué dicen estas definiciones de mito? Pues que la gente es tonta. Que los primitivos eran unos babosos que no entendían el mundo y que tenían que inventarse sus mitos para poder entenderlo, porque cuando caía un rayo no sabían de dónde venía el rayo y decían, ¡ay, es un dios del rayo! Esa imagen del primitivo como persona tonta ya no es sostenible. Ya a estas alturas no es sostenible. Tenemos un alto menosprecio, y lo voy a decir tajante y abiertamente, a la Biblia, al pensamiento bíblico y a los primeros destinatarios del texto bíblico. Los menospreciamos. Creemos que somos más inteligentes que ellos. Creemos que somos más listos, que tenemos la ventaja de los años y que ellos nunca entendieron realmente sus escritos. Malinowski lee esas definiciones del mito, de invenciones de la gente para explicar lo que no entienden, y dice, bueno, pero es que yo escuchaba los mitos de las personas y las personas sabían perfectamente lo que estaba pasando. O, por ejemplo, esto, es una manera de poder explicar la muerte porque no se entiende. Y mismo Malinowski dice, a ver, y para nosotros, en esta pandemia, si hay algo que el día de hoy no requiere explicación, sino que entendemos palpable y profundamente, es la muerte. No tenemos que explicarnos la muerte, la vivimos, está cerca de nosotros. Entonces, el mito no es para explicar lo que no se conoce, es para hacer vivo lo que sí se conoce. El mito es una expresión de conocimiento, no de ignorancia. Mientras creamos, como los antropólogos de mediados del siglo XX y con ellos muchos teólogos y muchos exégetas, que los mitos son únicamente una expresión de la estupidez humana primitiva, no sé por qué nos molestamos en leer la Biblia si fue escrita por un montón de personas que no tenían idea de lo que estaban diciendo. Tenemos que reivindicar la humanidad de los primeros escritores y destinatarios de la Biblia. De otra manera, pues únicamente vamos a estar leyendo algo que en lo profundo de nuestro corazón estamos menospreciando. Los hebreos creían literalmente que en 24 horas Dios había separado los cielos de arriba y las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y creían que el mundo era una cúpula muy bonita, cielo, tierra, aguas. Y que en las aguas habitaba una especie de Godzilla llamado Leviatán. Creían eso de forma literal. ¿Quiénes somos nosotros con nuestra fe contemporánea y nuestra racionalidad moderna para decir, no, 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 es que lo que ellos están diciendo está mal, la verdadera interpretación de esos mitos de los hebreos la voy a dar yo? Y todo es una alegoría, todo es una metáfora, para que no suene tan ridículo y para que yo pueda proyectar mis propias creencias en el pasaje bíblico. Y apenas estamos entrando a esta jungla. Apenas estamos dando un pie en esta jungla que es la Biblia, nos estamos encontrando con Génesis capítulo 1 y ya nos estamos dando cuenta de que muy probablemente no estamos dispuestos a querer seguir explorando. Queremos seguir con nuestras propias certezas y queremos seguir con nuestros propios análisis. Pero el texto es claro. Y fue la tarde y la mañana un día.
según Isaías y los 1000 años, pues no, Isaías no tiene nada que ver aquí. Aquí estamos en la tradición sacerdotal de Génesis. Isaías pertenece a otra época, a otro lugar. Pero eso me lleva a una advertencia muy importante. ¿Ustedes piensan que esta jungla es una jungla quizá homogénea o que solamente tiene un solo territorio y que de repente ya podemos hacer un poquito de edafología y rescatamos algo de la tierra y de esta zona y decimos, ya sé cómo está el resto, ya sé cómo está el resto de la jungla porque ya sé cuál es el contorno geológico de este territorio? Pero yo quiero decirles algo. Esta jungla no es un todo homogéneo. En cuanto demos un paso 5 metros más a la derecha, vamos a estar en un hábitat completamente distinto. Y lo que creíamos verdad en este hábitat, en 5 metros, ya no va a ser cierto. Y vamos a tener nuevamente que asombrarnos y descubrir lo que estamos teniendo de frente. Si no estamos dispuestos a ir descubriendo el mensaje y los mensajes de la Biblia conforme vamos avanzando y, como estaban diciendo en el chat, que seamos nosotros los que quedemos como tontos, los que quedemos consternados y derrotados ante la Biblia, pues será mejor irnos a un parque de diversiones donde todo esté controlado y nos pongan nuestro cinturón de seguridad. Ese parque de diversiones llamado doctrina, ese parque de diversiones llamado credo o catecismo. La Biblia, como Aslan de las Crónicas de Narnia, es un león no domesticado. Si queremos ya tener el mapa de la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que descubrirlo. Ahora, la Biblia pues nos viene en tomos, ¿no? Y tenemos un tomo completito. Y esto puede crearnos la ficción de que alguien de repente pues se sentó y empezó a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Sí, ven Señor Jesús, amén. Y que así se escribió de corridito, de forma coherente y armónica la Biblia. Pero la Biblia no es un escrito, ni siquiera es un conjunto de escritos o de libros. La Biblia es, aquí yo voy a utilizar algo de mi página. No sé, porque sé que en Sudamérica la palabra tiliche no es tan utilizada. Acá tiliche es una baratija, es una cosita que te encuentras por aquí, por allá, todo, que suele estar rota, es ropa vieja que ya tienes arrumbada, que ya no te sirve y que generalmente guardamos en cajas, ¿no? Ahí decimos en México que en la caja echamos todos nuestros tiliches, o sea, todo lo que ya no nos sirve o todo lo que ya está viejo, ahí lo vamos acomodando y no tiene orden, ¿eh? Está completamente desparpajado y totalmente desorganizado. Lo que yo les voy a decir es que la Biblia es eso, es una caja de tiliches, es una caja de remiendos. Un canto por acá, una oración por acá, una versión de la saga de Abraham del norte, otra versión de la saga de Abraham del sur, por ahí unas sagas de Betel, de Jacob, una tradición pastoril en la Pascua, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, tenemos una tradición pastoril, pero también tenemos una tradición nómada y al mismo tiempo hasta se cuelan algunos versículos que forman parte ya del segundo templo y todo así enredado, todo así mezclado. O en el relato del diluvio. No sé si ustedes lo han notado, pero no tenemos un relato del diluvio. Entre Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11 tenemos 2 relatos del diluvio. En uno, Dios escoge a Noé porque halló gracia de gratis. En el otro, que se encuentra inmediatamente en el versículo de abajo, Dios escoge a Noé porque era el más justo. No es lo mismo ser escogido por gracia, ser escogido por justo. En uno, Dios mete o manda meter 2 animales de cada especie. En otra versión del diluvio son 7 de animales puros y solamente una pareja de animales impuros, porque bajando el arca había que sacrificar a los animales puros. Tuvo que haber un superávit de animales puros, por lo tanto. Pero ¿qué pasa típicamente en las iglesias, en mi corazón, cuando me encuentro con esas contradicciones bíblicas? Por fin, ¿cuántos animales metió Noé? ¿7 puros y 1 impuro o 2 de cada especie?
¿Qué hacemos cuando nos encontramos con las claras contradicciones de la Biblia? Los teólogos, sobre todo los los del Nuevo Testamento, tienen una palabra maravillosa para eso: armonizar. Nos encanta armonizar la Biblia, sobre todo los evangelios. En un relato Jesús sanó a un ciego, pero en el relato sinóptico paralelo sanó a dos. ¿Cuál fue? Según Juan, iniciando el ministerio, entra al templo y saca a los cambistas. Según los sinópticos, es hasta el final de su ministerio. ¿Qué pasó ahí? No, pero es que el cuadro narrativo y vamos a armonizar y es que solamente uno es una parte y otro. Y ahí es donde no estamos dispuestos a seguir avanzando. La Biblia no es un todo coherente y homogéneo. Es un cúmulo inconexo de cachivaches, de tiliches, de fuentes muy diversas entre sí. Desde el siglo que les gusta 8 antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo. O sea, tenemos allí 1000 años para la composición cristalizada del texto bíblico. No podemos pretender que no se contradiga, porque además tuvo un montón de autores, autoras, tuvo un montón de peripecias para que pudiera llegar hasta nosotros. Tuvo revisiones y revisiones de las revisiones y tuvo copias de copias de copias, de tal manera que esto aquí en la Biblia, si abriéramos la Biblia y cada fuente pudiera hablar, cuando abrimos la Biblia, escucharíamos el mismo sonido que cuando entramos a un mercado. Llévele los frijoles, acá están más baratos, las calabacitas, pase, aquí está el carnero, todos gritando, todos haciendo un escándalo. Eso que tanto le molesta a los teólogos, el mercado, la gente, la voz del pueblo, la voz contradictoria del pueblo. Porque queremos una voz de Dios sin contradicción y completamente coherente y racional. O sea, si nosotros leyéramos en la Biblia, en el principio, hace 4.500 millones de años, Dios solidificó la masa terrestre, seríamos felices. Seríamos felices porque diríamos, mira, científico, la Biblia tiene razón, está diciendo lo que yo creo. Tenemos una necesidad de autoestima espiritual para que los científicos, los filósofos y la gente validen nuestra fe. Necesitamos mejorar nuestra autoestima espiritual. Sí, yo creo que la Biblia dice que la creación se hizo en 6 días. Oye, que eso es absurdo. Me quedo con mi absurdo, porque es maravilloso lo que me está diciendo ese pasaje. Puedo aceptar que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que mi pasaje no es científico. No necesito armonizarlo, no necesito encontrarle una respuesta. Me quedo con mi pasaje, me aferro a mi pasaje. No necesito armonizar la Biblia, porque si quisiera yo armonizar la Biblia, estoy extinguiendo el mensaje plural que la Biblia me quiere dar. Las iglesias le tienen mucho miedo a la diversidad, mucho miedo a la pluralidad, y quieren ver en la Biblia un bloque homogéneo. Entonces, no se trata de decir, ay, es que lo que me parece medio estúpido va a ser alegórico. ¿Cómo le hacemos? Es que dice que este señor perdió su hacha y ay, es prestada, gritó, y entonces llega el buen Eliseo y la hace flotar, ¿no? Y hace flotar el hacha, pues para que no pierda el hacha el hombre. Híjoles, pero pues ni modo, que es David Copperfield, un mago, ¿cómo le hizo, no? Ya me imagino el canal de YouTube de Eliseo, ¿no? Así como los magos callejeros, ahí andaba Eliseo, a ver, vamos a hacer flotar un hacha, ¿no? Hace flotar el hacha, vamos a abrir el mar rojo con el manto de Eliseo. Entonces no nos cuadra en la cabeza. Y entonces decimos, no, es que seguramente eso tiene una explicación racional y significa que no hizo flotar el hacha porque es la ley de gravedad, pero quizá aparentó que el hacha estaba flotando o encontró una manera para... No aceptamos, no queremos aceptar lo que la Biblia nos está diciendo.
porque nos avergüenza. Nos avergüenzan los milagros y queremos explicarlos. En última instancia, nos avergüenza a Dios y queremos volverlo más racional. Queremos volverlo más acorde a nuestro horizonte. No toleramos esa maleza que nos estamos encontrando en esta jungla y queremos casi que podar todo para que todo quede parejito, pero ahí hay un escollo, ahí hay una liana, ahí hay una serpiente. El paso siguiente no lo puedes predecir. Cuando estás leyendo la Biblia, si tú quieres adelantarte y tomar ventaja del territorio, pues una de dos, o te vas a caer porque no conoces el territorio, o vas a mejor salir huyendo o vivir en otro lugar porque no te está gustando lo que encuentras en la Biblia. Por acá ponen, ¿cuesta más aceptar las contradicciones del carácter de Dios amoroso o tirano? Sí, sobre todo, ¿no? O sea, Dios mandó a matar. O sea, imagínense que ustedes son egipcios. Son egipcios, crecieron como egipcios. No son malos, son egipcios. Pues vivieron como ciudadanos de su país, pagando sus impuestos con grano y todo eso que tenían los egipcios. Y un buen día, por un pleito del poder, con unos migrantes, sus hijos primogénitos amanecen muertos. ¿Eso es un Dios de amor? Entonces, no hay ningún problema. Lo que se tiene que hacer es entender la literalidad, porque eso que están comentando también ocurre mucho. Cuando nos enfrentamos a un pasaje que no nos gusta, que nos incomoda, ya no solamente por un plano científico, sino por un plano moral, salimos con el mismo pretexto y decimos, es que eso no es literal, no lo puedes entender literal. No, lo que tú no puedes entender es que Dios sea como te lo está presentando la Biblia. Por eso no quieres que sea literal. Pero lo que dice la Biblia, yo me atrevería a decirlo del siguiente modo, aunque ahorita voy a hacer precisiones. Todo lo que dice la Biblia es literal. Entonces eso de que Jehová tiene brazo extendido, decimos, es un antropomorfismo, es porque Dios, ya nuestra correcta espiritualidad evolucionada, inmaterial, Dios no puede tener cuerpo humano. Dios no puede tener cuerpo humano porque Él es perfecto. Pero la Biblia dice que tiene brazo, es una metáfora, es un antropomorfismo. Las figuras retóricas, metáforas, símbolo, alegoría, sinécdoque, metonimia. Por allí, Elena Bernstein tiene un diccionario tremendo de figuras retóricas. Son, en su gran mayoría, un producto occidental, surgido de la lectura de los poemas homéricos y de la literatura griega. Y queremos aplicar ese modelo occidental retórico a el análisis bíblico. Eso es producto del Renacimiento y de la Ilustración, porque los ilustrados, con su gran cabezota, se escandalizaban de los pasajes que parecían muy inmorales en la Biblia y entonces utilizaron esas herramientas alegóricas griegas para tratar de entender la Biblia y llamaban antropomorfismo y metáfora a todos aquellos aspectos que eran incómodos para la razón. Pero la Biblia dice que Dios tiene brazo. Es que es lenguaje poético, poético hebreo, no poético occidental. Es que es simbólico, por supuesto que es simbólico. ¿Eso significa que no es literal? Vuelvo al ejemplo de J-Lo. J-Lo, en la toma de Biden, fue profundamente simbólico lo que hizo. Pero no por eso J-Lo no estuvo allí, o solamente fue un fantasma, o solamente vimos a la metáfora de J-Lo. No, vimos a una J-Lo de carne y hueso parada allí en la toma de Biden, y eso no quitó que fuera simbólico. O mejor aún, que algo sea simbólico no quita necesariamente que sea literal. Bueno, a ver, necesitamos hacer una parada en el camino porque quiero llenar sus mochilas un poquito con algunos recursos que nos van a servir en nuestra travesía. Pero voy leyendo comentarios, ¿eh? Miguel Bonino mencionaba que la verdad hoy no se ve como en el estado de la metafísica. Habría que reformular la idea de cómo asumimos lo real y verdadero. Sin duda, eso es algo constante. Es una metáfora que usó un matemático llamado Neurath.
con una alegoría que él llamó el barco, y se le conoce como el barco de Neurat. Imaginen que estamos en un barco, en alta mar, estamos en alta mar, muy, muy lejos de cualquier isla, muy lejos de cualquier muelle o taller. Y de repente el barco empieza a hacer agua, se rompió el barco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reparamos ese barco? ¿Con qué reparamos ese barco? No podemos llevar al barco al muelle, no podemos llevarlo al taller. Tenemos que reparar el barco con lo que tenemos. La madera que tengamos, la lona que tengamos, las herramientas que tengamos y tal. Neurath decía que la ciencia es precisamente ese barco que nunca puede anclar en tierra firme para repararse epistemológicamente, sino que sobre el mar tiene que irse reparando. Entonces, constantemente sí tenemos que estar haciendo una revisión de lo que consideramos como real, lo que consideramos como verdadero. Sí, los textos bíblicos tienen géneros literarios, pero los géneros literarios hebreos, ¿de acuerdo? No los occidentales. Es muy engañoso pensar que como los salmos son poesía, son completamente simbólicos y que únicamente son metáforas poéticas, como cuando leemos a Amado Nervo. Cuando los hebreos leían a los salmos, no le estaban leyendo un poema de Amado Nervo, estaban leyendo los actos portentosos del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había liberado a su pueblo. No eran metáforas bonitas, eran acontecimientos de salvación. Para nosotros, irracionales, para nosotros, escandalosas. Y por eso queremos reducirlas. Es poesía. Esto es metáfora. Esto es alegoría, porque ¿cómo Jehová va a ser un pastor? No, es una alegoría simbólica, que no, eso no es literal. No. Para el pueblo de Israel hubiera sido una ofensa que nosotros hubiéramos llegado con nuestros libros de retórica a decirle, tus salmos son literales, no son literales, tus salmos son alegóricos. Bueno, descansemos un poquito. Bueno, no sé qué tanto descanso porque les voy a dar algunos elementos técnicos, pero para poder seguir en el viaje y seguir viendo cómo nos abrimos paso en este nuevo y extraño mundo dentro de la Biblia. ¿Me pudieran permitir compartir pantalla, por favor? Gracias. Ahora te doy, Raúl. Claro. Reitero, aprovecho para Ahora sí. reiterar. Necesitamos una actitud de descubrimiento, dejarnos sorprender por la Biblia. Si ya tenemos la respuesta que nos enseñaron los apologetas, los evangelistas, los pastores, pues vámonos con nuestros apologetas, nuestros evangelistas y nuestros pastores. Si queremos confrontarnos con el texto bíblico y que llegue el acontecimiento, el encuentro con la palabra de Dios, tenemos que partir por el hecho de que este territorio no nos pertenece. Muy rápidamente, no quiero agobiar en el tema, pero sí hacer algunas advertencias de corte hermenéutico para poder entender esta perspectiva que les estoy planteando. Hay diversas definiciones de hermenéutica. Lo primero, quien les diga, es que hermenéutica viene del dios Hermes que llevaba los mensajes a los dioses, probablemente tengan que conseguirse un mejor profesor de hermenéutica. Hermenéutica, la palabra hermenéutica no viene del dios Hermes que daba mensajes a los dioses. Ustedes pueden leer el libro de Mauricio Ferraris llamado Historia de la Hermenéutica, donde explica por qué filológicamente hermenéutica no viene del dios Hermes, así como apologética no viene del dios Apolos o el dios de la guerra. Qué chistoso, ¿no? Los cristianos ortodoxos, los primeros en andar esparciendo el paganismo. Bueno, hermenéutica no tiene que ver con el dios Hermes. De las primeras veces que encontramos la palabra, pues en el Perihermeneia de Aristóteles, que son sus libros de lógica, y se traducen generalmente como de la interpretación. Pero en realidad va a ser ya hasta el siglo XVII cuando se va a utilizar el neologismo hermenéutica para hablar de la hermenéutica bíblica. Entonces, hermenéutica tiene tres formas en las que puede interpretarse.
Una, como interpretación de textos, que es probablemente la hermenéutica con la cual estamos más familiarizados, porque tiene que ver tanto con la hermenéutica sacra como con la hermenéutica iuris o la hermenéutica jurídica, que se dedican a eso, se dedican a interpretar textos para sacar interpretaciones. Pero también la hermenéutica es considerada como el fundamento metodológico de las Wissenschaften o de las ciencias del espíritu. Esta categoría establecida por Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, que ahorita vamos a ver, fue un gran admirador y lector de Friedrich Schleiermacher, el padre de la hermenéutica moderna. Entonces, hermenéutica, en ese sentido, es el fundamento metodológico de lo que hoy conocemos como ciencias sociales o humanidades. Ajá. Y finalmente, a partir de la Escuela de Marburgo, primero neokantiana, pero después llega Heidegger, después llega Bullmann, empiezan con el giro existencialista, el arco termina en ese primer momento con Gadamer. La hermenéutica es una comprensión de la existencia. Es justamente el proyecto de desmitologización de Rodolfo Bullmann, porque muchos creen que la desmitologización de Bullmann es decir, ay, todo esto son mitos y entonces ya no hay que creerles. Para nada, ¿eh? Bullmann lo que señalaba como el proceso de desmitologización era acércate al texto bíblico en su carácter mitológico y vincúlalo con tu propia vida. Y entonces, cuando tú logres darle a tu vida un sentido conforme al pasaje bíblico, va a venir el acontecimiento querigmático o de proclamación. La desmitologización es una estrategia de hermenéutica existencial para poder obtener un querigma, un mensaje o una proclamación de la Biblia para tu vida. Bueno, son tres diversas formas de entender hermenéutica. Todo lo que vino después ya con el mismo Gadamer, con Paul Ricoeur, con Derrida, etcétera, parte pues de alguna de estas variantes. ¿Qué no es la hermenéutica? Para esto de lo que no es la hermenéutica, estoy basándome tanto en la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot como en la teoría hermenéutica de Severino Croato. Entonces, y es algo que el mismo Severino decía de forma literal. La hermenéutica no son reglas de interpretación. No es, si tienes un pasaje alegórico, primero A y luego B y luego C y luego llegas a la interpretación. No. La hermenéutica no te da reglas de interpretación. La hermenéutica es un modelo de interpretación y puedes hacerlo de forma filológica, pero la hermenéutica no es filología. Puedes hacerlo de forma, utilizar la arqueología, pero la hermenéutica no es arqueología. Puedes utilizar la gramática, pero la hermenéutica no es gramática. La filología, la arqueología y la gramática sí tienen reglas, ¿de acuerdo? Pero la hermenéutica, como modelo interpretativo, no es un conjunto de reglas de interpretación. Ahorita vamos a ver más. Y como señala Mauricio Beuchot, tenemos que evitar dos polos al leer la Biblia y hacer hermenéutica bíblica. La lectura univocista y la lectura polivocista o equivocista. La lectura unívoca es la que nos dice que solamente existe una sola interpretación para un pasaje bíblico. Entonces, este pasaje, y nos encanta, en realidad quiere decir, nos encanta usar esa expresión. Eso no existe, al menos no en hermenéutica bíblica. Ningún pasaje tiene una sola interpretación. De hecho, si tú dieras con la interpretación definitiva y absoluta de un pasaje bíblico, como dice el teólogo del Antiguo Testamento Walter Brueggemann, en ese momento matas al pasaje. El proceso interpretativo nunca se detiene. No hay una sola lectura de ningún pasaje bíblico. La Biblia o la hermenéutica bíblica es como la cebolla. Tiene capas. Y hay muchas capas que podemos ir desenmarañando. Pero tampoco es, en el otro extremo, una lectura equívoco-pragmática, muy típica de los motivadores juveniles, muy típica de los pastores animosos,
que pues uno lee o escucha sus sermones, ¿no? Leen la Biblia por mero ritual, ya pasaron 5, ya pasaron 10 minutos y ya nos enteramos de cómo se le descompuso el coche al pastor y ya nos enteramos de cómo salió victorioso de cuando lo quisieron asaltar. Pero pasa el tiempo y no hay ni una bendita palabra del pasaje bíblico. Y cuando habla de la Biblia menciona otro pasaje y no tiene nada que ver con lo que supuestamente era el pasaje que estaba predicando. Eso tampoco es la Biblia, únicamente tomarla como preámbulo para poder decir yo lo que me venga en gana. Hay que evitar esos dos extremos. Dice Mauricio Bechot que la hermenéutica es analógica, está en esos 12 puntos. Ni una lectura cerrada, ni una lectura solamente como a mí me venga en gana. Ahora, quiero hablarles un poco de un señor que se llamó Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Suena como estornudo su apellido, pero él fue un ilustrado. Por allí, en los tiempos de Hegel y del gran idealismo alemán, se levanta la figura de Schleiermacher, sobre todo en lo más recalcitrante del iluminismo, cuando había mucha oposición intelectual hacia la religión. Y Schleiermacher se da a conocer al público por unos discursos que él llama discursos de la religión ante sus enemigos ilustrados. Y él se pone como intelectual y como académico joven a defender la religión como un espacio de conocimiento. Posteriormente va a desarrollar una gran obra que se llama La Fe Cristiana, una de las más importantes teologías dogmáticas que tenemos entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero Schleiermacher también empieza a interesarse por la naciente psicología. Y entonces él creó una idea. Fíjense cuál era. Para Schleiermacher, la hermenéutica consistía en una reconstrucción psicológica, porque él decía, todo texto, todo lo que se escribe, procede de una conciencia. La conciencia genera un acto discursivo y el acto discursivo genera un texto. Entonces, decía Schleiermacher, yo puedo hacer el camino al revés. Si tomo el texto, encuentro el acto discursivo y entiendo la conciencia del autor. Entiendo al autor, en algún punto llegó a decir, mejor de lo que el autor mismo se conocía a sí mismo. Esta frase no es de él, es de Immanuel Kant. Cuando estaba Immanuel Kant hablando en una ocasión sobre Platón, se le ocurrió decir eso, Schleiermacher lo retoma y lo vuelve hermenéutica. Y desde entonces, desde Schleiermacher, creemos que la hermenéutica consiste en conocer lo que el autor quiso decir. A ver, voy a dejar de compartir tantito la pantalla porque quiero buscar una imagen en Google. Pero a ver, desde Schleiermacher nos llegó entonces esta idea de que la hermenéutica consiste en esta reconstrucción psicológica para encontrar lo que el autor quiso decir. Y entonces lo más importante en todo proceso hermenéutico es encontrar la psicología profunda que se encuentra detrás del acto discursivo que el autor objetivó en ese texto. Pero yo les quiero decir algo. A ver si ya puedo compartir. Si ustedes quieren conocer lo que el autor quiso decir, consíganse una de estas. Oye, Pablo, ¿qué quisiste decir aquí en Romanos 1:18? ¿Realmente era sobre los gays? Bueno, si quieren que Pablo les diga qué quiso decir, consíganse una ouija, invocan el espíritu del apóstol Pablo y le preguntan, porque es la única manera que tenemos para saber qué rayos pensaba una persona al momento de escribir su texto. La hermenéutica, pese a lo que creía Schleiermacher, no es encontrar un pensamiento. Ojo aquí, la lectura no es interpretar mentes. La hermenéutica es interpretar textos. Porque además todos los autores del texto bíblico pues ya se murieron. Entonces si quisiéramos conocer lo que quiso decir,
pues es necromancia. Ojo aquí, la Biblia o la hermenéutica bíblica no es necromancia, es un ejercicio de decodificación de un texto. ¿Saben cuál es la gran paradoja aquí? Que Schleiermacher era liberal, racionalista. Y sin embargo, este modelo hermenéutico liberal, racionalista de Schleiermacher es el que encontramos hasta en los sectores más conservadores del cristianismo. Yo he escuchado a los pastores más conservadores que no admitirían otra lectura de la Biblia más que la misma Biblia, decir, es que lo importante de la Biblia es lo que el autor quiso decir, sin saber que esa idea que tienen no es bíblica, es de este señor, es Schleiermacher. A ver, veo algunos comentarios, entonces antes de seguirme corriendo, quiero ver qué más están comentando. Ok, sí, si alguien tiene que retirarse, pues supongo que como estamos grabando, podrán tener acceso después a la grabación. Bueno, entonces, ahora logramos entender algo mejor. No estamos buscando espíritus. En esta jungla en la que estamos nosotros en estos momentos llegando, no estamos buscando espíritus de los ancestros ni de los antepasados, estamos buscando textos. Vamos a convertirnos en coleccionistas de textos, de narrativas y de sentidos. Probablemente sí, no les niego, tengamos que hacer una que otra invocación de espíritus para tener un correcto diálogo, pero no significa que vamos a conocer su mente, porque no la tenemos. Eso nos pasa hasta en redes sociales, ¿eh? Si ustedes quieren hacer un diagnóstico de lo que le está pasando a una persona solo a partir de lo que publica en Facebook, muy probablemente van a estar muy equivocados y muy desorientados. Porque cuando uno escribe para Facebook, puede escribir por muchísimos motivos. Por eso pienso yo, por este modelo hermenéutico de lo que el autor quiso decir, hay mucha gente relativa, por ejemplo, a mi página que está súper confundida y a partir de mis publicaciones tratan de determinar mi creencia. Dicen, no, es que este es ateo, no, pero es que este es racionalista, no, es que este es liberal. Y hay gente que está muy, muy confundida tratando de interpretarme a partir de lo que publico en Facebook. No se puede. A ver. Bueno, entonces dejemos la ouija de momento. A ver, esto quiero irlo explicando. Está basado, como pueden ver allí en el texto de hermenéutica práctica de Severino Croato. Como tal el modelo, pero el sustento argumentativo que tiene Croato tiene mucho trasfondo. La teoría hermenéutica de Severino Croato está anclada por una parte en el estructuralismo levi-straussiano, otra parte en Gadamer. Es muy, muy gadameriana la perspectiva de Severino, y por supuesto incluso algunos vínculos riquerianos. Pero bueno, aquí vamos a ver. Para empezar, nos dice Severino Croato, la Biblia no es un depósito de la fe, como suele decirse. O sea, la Biblia no es una bodega o un estante de supermercado. Ajá, y que están ahí los artículos y yo voy al súper y tomo allí lo que me gusta. Ay, que voy a tomar unas papitas y voy a tomar un refresco y voy a tomar mi yogur. Voy a tomar Salmos y voy a tomar Romanos y voy a tomar Deuteronomio. Aquí voy a tomar la encarnación de Cristo. Ahí está, allá arriba anda la unicidad del Padre. Bueno, ahí tomo la unicidad del Padre y la meto a mi canasto. No, eso no es la Biblia. La Biblia no es una bodega cerrada con doctrinas ya terminadas. La Biblia no es un depósito de la fe. La Biblia, decía el mismo Severino Croato, es una reserva de sentido. Está allí como un tesoro que empieza a orientarnos. Y lo que hacemos con la Biblia es lo siguiente. Es lo que desde
Verdad y Método de Hans-Jörg Gadamer se denomina como el círculo hermenéutico. Solamente que aquí Severino Croato nutre más este modelo de círculo hermenéutico. Tenemos dos horizontes, ¿vale? Tenemos mi mundo, por un lado, donde actualmente yo me encuentro viviendo, y tenemos también el mundo bíblico. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos horizontes. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que recordar siempre que nos acercamos a la Biblia. Porque el liberalismo de Schleiermacher y de muchas otras personas en el siglo XIX se metió al discurso evangelístico. Ajá, sobre todo el que nos vino de Estados Unidos. Y por más conservadores, que pudiéramos pensar a gente como Billy Graham o Luis Palau, todas esas personas que infectaron de evangelicalismo el continente, tenían de fondo una teología bastante liberal del siglo XIX, de corte racionalista y de corte individualista. Y no es así. De hecho, incluso el mismo modelo de círculo hermenéutico gadameriano es un tanto individualista, por eso tuvo que llegar alguien de Latinoamérica, alguien como Severino Croato, a decirnos, no, o no a decirnos, a recordarnos lo que la propia Biblia dice. Ninguna profecía es de interpretación privada. Siempre habitamos en comunidad. Aunque estemos leyendo la Biblia solitos o en la cárcel o aislados en una isla, siempre estamos leyendo la Biblia como miembros de una comunidad en dos niveles. Una comunidad sincrónica, que son las personas con las que yo actualmente tengo contacto, y una comunidad histórica, que son todas las personas que a lo largo del tiempo también han leído e interpretado la Biblia. La teología reformada tiene un nombre para eso: Iglesia invisible. No es solamente la iglesia física, la iglesia que se ve, sino es la iglesia que en todo lugar y en todo tiempo da gloria a Dios. Entonces, no leemos la Biblia en soledad. No pensemos que vamos a leer la Biblia y vamos a llegar a un descubrimiento que nadie más había notado antes. No vamos a inventar el hilo negro. Tenemos una comunidad desde donde leemos la Biblia. Es que yo me salí de la iglesia, yo ya no voy a la iglesia. Sí, pero sigues en una sociedad. No existen, ni menos en este mundo globalizado, los Robinson Crusoe. Y la Biblia es un producto, ya les dije, comunitario. No es de una persona, es de comunidades, comunidades de fe, que plasmaron sus encuentros con Dios, sus experiencias sagradas. Y aquí lo que tenemos es comunidad. Mi comunidad y la comunidad del tiempo bíblico. No es un asunto de mentes. Mi mente suprema contra la mente del autor, ¿no? Y ahí nos sentimos como el profesor Xavier, ¿no? De los hombres X, así de, ay, estoy interpretando la Biblia, vamos a ver, Pablo, dime, ¿qué quisiste decir? No, así no funciona. Es una comunidad. Yo fui parte de una comunidad y me estoy vinculando con textos comunitarios. Por eso, en última instancia, oye, es que Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Y qué tiene? No es Moisés, es la comunidad del desierto. Oye, es que muy probablemente Juan no haya escrito en realidad su evangelio. ¿Y qué tiene? Hubo comunidades que dieron ese producto literario. A mí no me interesan los autores, y se los digo así abiertamente. Al interpretar la Biblia, a mí no me interesan los autores, me interesan las comunidades. Díganme ustedes cómo le llamamos a estos textos. Le llamamos Pablo en Corinto, o le llamamos a los corintios. ¿Le llamamos Pablo en la cárcel o le llamamos Efesios? ¿Cómo nombramos a ese corpus epistolar? Por el nombre de sus comunidades, ni siquiera es por el nombre de su autor.
pero tenemos una obsesión, díganme ustedes de qué otro modo entenderla, idolátrica al autor. Cuando leemos la Biblia, tenemos que quitarnos esa idolatría al autor y empezar a considerar a las comunidades para las cuales estos textos fueron significativos. Mi comunidad, comunidades bíblicas. Y entonces el mundo que me está hablando esa comunidad, y por favor, si el mundo para esa comunidad era una cúpula plana en la parte de abajo y cupular en la parte de arriba, con un cielo donde estaban pegadas las estrellas, una tierra pues que era básicamente, pues literalmente plana. Sí, sé que Isaías habla de la curvatura de la tierra, pero del horizonte, pero no se imaginaba como Eratóstenes que la tierra fuera una esfera. Únicamente está describiendo lo que se ve, lo que cualquiera ve cuando ve el horizonte, y es que se curva. Pero de ahí a pensar que era una esfera, no pensaban así, ¿de acuerdo? No nos avergoncemos, por favor, de la cosmología bíblica. Y un inframundo acuático donde habitaban dragones y demonios y el Seol. Si nos avergonzamos de ese mundo, pues quizá tendríamos que empezar a leer otras cosas. Porque si yo me voy a acercar a la Biblia, me voy a tomar en serio lo que me está diciendo la Biblia. Y entonces, utilizando esa comunicación de lenguaje simbólico, que como ya me he esforzado en señalar, no significa que no sea literal. Ajá. Algo pudo haber sido completamente literal y aún así tener un gran peso simbólico. Simbólico significa aquello que da sentido. Entonces, el lenguaje simbólico consiste en entender qué fue aquello que le dio sentido a esas comunidades a partir de estos textos y entonces tomar eso para mi propio horizonte, haciendo esta transignificación simbólica y empezar a hacerla crecer y empezar a llegar a lo que Severino Croato llamaba la trascendencia. No como el cielo, yo sé que puse ahí la imagen porque no hay una mejor ilustración, al menos yo no conozco, pero no me estoy refiriendo al cielo ni me estoy refiriendo al más allá. Estoy hablando de la trascendencia que vivimos en esta actualidad. El lenguaje es trascendente. A ver, si yo les digo, el rugido de un león, ¿saben qué hice? Yo creo que cuando dije el rugido de un león, todos ustedes empezaron a evocar un sonido de rugido de león o a un león o alguna película o alguna referencia de un león. Pero el león no está aquí, afortunadamente. Eso es parte de la trascendentalidad del lenguaje. Es lo que nos permite comunicarnos, digámosle así, más allá de nuestros compartimentos materiales. Ajá, si quieren saber más de cómo el lenguaje se puede hacer trascendental sin estar hablando del cielo, lean la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Él habla precisamente de este carácter trascendental del lenguaje en el sentido en el que les estoy hablando. Entonces, el texto para esa comunidad tuvo un sentido, pero con el paso del tiempo se va haciendo más significativo, se va haciendo más grande y más importante. Por eso dice Severino Croato que el texto dice más de lo que dijo en su momento de producción, lo cual no significa que el momento de producción no importe. Significa que ahora en esta fusión de horizontes, el horizonte de la comunidad bíblica y el horizonte de mi comunidad, voy a encontrar nuevos sentidos que incluso voy a poder llegar a aplicar para mi vida. Bien, voy a dejar de compartir, voy a atender comentarios y por si alguien más quiere ir comentando esto que estamos diciendo. A ver. Dice, ¿cómo nos pueden ayudar las ciencias bíblicas en la lectura de la Biblia literal? Por ejemplo, Israel Finkelstein, quien a través de la arqueología y otras disciplinas se atrevió a asegurar que el Éxodo no existió. Pues no existió, o sea, no tenemos evidencia histórica de que el Éxodo haya ocurrido. ¿Se imaginan ustedes? Estaría lleno de osamentas el Sinaí, de todos los hebreos que murieron en la península del Sinaí. No hay ni una. Y sin embargo,
en esos mismos territorios se han recuperado papiros. Miren, yo, este librito que lo acabo de comprar ayer, tiene 100 años, es un libro de 1925. Lo compré en una librería de viejo, tal cual este libro tiene 100 años. Y pues vean el estado en el que se encuentra. Lo tengo que mandar a empastar. Incluso un aire, lo que sea, lo puede romper. Bueno, en la península del Sinaí, en la Guinea, que ya se encuentra por allá en Egipto, encontraron incluso textos de estos materiales y en buena conservación. Y sin embargo, no hay ningún tipo de elemento paleontológico o de elemento arqueológico de personas que hubieran estado allí durante 40 años. Entonces, por muchas razones, el éxodo no ocurrió. Entonces, porque quiero empezar a meterles en problemas. Si seguimos con Wittgenstein de que el éxodo no es un acontecimiento histórico, ¿el cruce del Mar Rojo fue o no fue literal? Si el éxodo no es un acontecimiento histórico, como podemos entender por las recientes investigaciones, ¿el cruce del Mar Rojo fue o no fue literal? A ver, pues, sí fue literal, pero no histórico. Quizá haya unos cables cruzados. ¿Y saben por qué? Porque en el mismo momento del que les estoy hablando, siglo XVIII, siglo XIX, de la Ilustración, surgió una corriente conocida como el historicismo positivista. Y el historicismo positivista nos enseñó y nos perjudicó, haciéndonos creer que solamente lo histórico es válido, que si no es histórico, no sirve, que si no es histórico, es inferior, y que tenemos que apegarnos a los hechos positivos u objetivos de la historia para conocer la verdad. Es el historicismo positivista. Paradójicamente era antirreligioso. Y sin embargo, el día de hoy, las exégesis más conservadoras de la Biblia están mamando del historicismo positivista, defendiendo con uñas y dientes la historicidad de Jesús, del Éxodo y de todos los acontecimientos bíblicos para poder considerarlos literales. Pero no es así. Pueden leer algunos textos de Robert Chartier, por ejemplo, que ya son historiógrafos que nos empiezan a hablar desde una perspectiva no positivista. O El queso y los gusanos de Ginsburg. Si alguien se interesa un poco más en este tema, puede leer El queso y los gusanos de Ginsburg, una bellísima historiografía basada en la subjetividad de un comerciante del siglo XVI que nos demuestra cómo los hechos positivos históricos no constituyen la verdad, y de hecho hasta es muy difícil dar con un hecho positivo como tal, en ese sentido. Tenemos que desacoplar algo que tenemos muy acoplado. En este nuevo y extraño mundo que es la Biblia, en esta jungla, en este descubrimiento, tenemos que hacer una separación muy, muy dolorosa. Tenemos que separar historicidad de literalidad. No son lo mismo. No es lo mismo. Historicidad se refiere a una validación externa de un acontecimiento a partir de parámetros científicos. Eso es lo que pretendía el historicismo. Quería hacer de la historia una ciencia. Entonces, de una forma externa, con parámetros que tú consideras científico racional, tú validas la veracidad de cualquier acontecimiento. Y si no cumple
tu criterio no es válido y es mentira. Pero está muy desorientado el historicismo positivista. Que algo no sea histórico no significa que sea falso. Y aquí voy a avanzar un poquito más. Pero antes de avanzar un poquito más, quiero ver cómo vamos en ese sentido. Nada más para regresar a la pregunta de Helton. Lo que hacen las ciencias bíblicas, que son súper importantes para poder leer la Biblia, es darnos los marcos adecuados de interpretación. Pero ninguna ciencia bíblica es hermenéutica. Por favor. Y hay que evitar sobre todo las gremialidades. El arqueólogo bíblico va a creer que la hermenéutica bíblica es arqueología. El filólogo bíblico va a creer que la hermenéutica bíblica es filología. El gramático va a creer que el análisis gramático es hermenéutica bíblica. Dejemos esos egos y dejemos esas parcialidades para otras cosas. La Biblia es un trabajo colectivo, es comunitaria. Entonces, ni el arqueólogo, ni el filólogo, ni el gramático, ni el historiador por sí mismos nos van a dar una respuesta. Es un trabajo entre todos, académicos y no académicos, creyentes y no creyentes. Bueno, entonces, las ciencias bíblicas nos dan un marco, pues, para poder entender los momentos de producción, para poder afinar algunos aspectos del lenguaje, algunos aspectos históricos. Y, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Allí, ¿cómo nos sirve la geografía bíblica? ¿Por qué el texto dice, alzaré mis ojos a los montes? Porque Jerusalén es un valle y está rodeado de montañas. Como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así tú estás con tu pueblo, oh Jehová, para siempre. Entonces, entendemos la geografía bíblica que dice, alzaré mis ojos a los montes. Ah, claro, alzo mis ojos a los montes porque pues estoy en una zona que tiene montes y levanto mi vista. Ahí está el cielo en los montes. Es interesante porque si a ustedes, a un niño occidental, les decimos para dónde está el cielo, va a señalar así. Allá está el cielo. Para un hebreo, si le dijeras para dónde está el cielo, diría así, para allá está el cielo. No así, allá, a los montes. Porque los montes son el lugar de los dioses. Y eso viene pues desde los antiguos sumerios. Para eso también nos sirve la arqueología bíblica. Geografía bíblica, para saber que estamos en un valle rodeado de montes. Arqueología bíblica, los montes son el territorio de los dioses. De hecho, las más antiguas relatos del Jardín del Edén o de Eridu, pues veían a los dioses en un lugar de montaña. Por eso los sigurá tenían como semejanza a montes y por eso se habla de los lugares altos, porque los montes, los lugares altos son los lugares sagrados. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, uno, porque estoy rodeado de montes, dos, porque en los montes habitan los dioses. Y estoy hablando en plural, ¿sí? Porque el monoteísmo, vamos a dejarlo en el parque de diversiones. El monoteísmo en esta jungla llamada Biblia no está. Nos va a agarrar muy desprevenidos si pensamos en ese cinturón de seguridad llamado monoteísmo. No hay. Entonces, los dioses pues habitan allí. Pero no solamente eso. ¿En qué momento es cuando uno se pone a ver más detalladamente los montes? Cuando el sol empieza a caer o cuando el sol comienza a salir. Esos momentos matutinos y vespertinos son muy importantes. Ustedes seguramente habrán visto que muchos salmos dicen salmo matutino, salmo vespertino. ¿Por qué? Porque no solamente en la cultura bíblica, en realidad es parte de muchas culturas. Cuando el sol comienza a salir o el sol comienza a ponerse, la realidad se desgarra. Y salen espíritus y demonios. Es un momento de incertidumbre, es un momento donde ya no es de oscuridad, pero todavía no es completamente de luz.
Cuando se les sube el muerto, no sé si han sentido esa experiencia de la apnea del sueño, que sienten que alguien se les sube, generalmente es por ese tipo de horarios, entre que el sol se oculta y, perdón, que está terminando de salir el sol, pero todavía no es completamente de día. Algo pasa en las culturas humanas durante esas horas, que son los momentos de espanto, son los momentos de terror. Lo mismo en la víspera del ocaso. Cuando está el sol ocultándose, es cuando salen los demonios. Por eso Jesús muere al ocaso y es arrastrado a los infiernos por los mismos demonios. O se abre, digo, ahí depende de la versión de los evangelios canónicos o apócrifos que leamos, se abre el paso, cuando muere Jesús en el ocaso, precisamente en esa realidad se abre el camino hacia el inframundo, y por eso después de que Jesús muere puede ir hacia las regiones de los infiernos, porque era el momento en el que se rasgaba la realidad y habían los demonios. Y muchísimas culturas de Sumeria, de Canaán y de otras regiones tienen oraciones especiales para maitenes, como le llaman ahora los católicos, y para víspera o en la tarde. Oraciones matutinas y oraciones vespertinas de protección en contra de influencias negativas. ¿Qué influencias negativas? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No sé por allá cómo sean. Acá en México hablamos de que nos cae el sereno y que los niños no tienen que estar mucho tiempo en la noche porque les cae el sereno y se pueden enfermar. Esta idea de que el sol te puede enfermar o de que la luna te puede enfermar en esos momentos de cambio de turno es muy extendida. El Salmo 121, por lo tanto, es una oración de protección. Hoy le llamaríamos de brujería, según otros estándares contemporáneos. Los montes, porque vivo en una zona montañosa, alzo mis ojos porque habitan los dioses y estoy pidiéndoles protección contra el sol, contra la luna, contra los diversos espíritus enemigos que me pueden atacar en esos momentos del día. Y ahí, para poder llegar a esto, estoy utilizando geografía, arqueología, religiones comparadas. Entonces es muy útil el estudio de las ciencias bíblicas para que nos presente mejor el panorama. Pero con estas mismas herramientas, si yo quiero vivir en mi parque de diversiones, en lugar de estar en la jungla que es la Biblia, voy a leer este salmo y voy a pensar en el monoteísmo y voy a pensar en que Jehová pues me protege de camino a casa, de regreso, que el sol no me ataque, significa que no me insole, que la luna no me haga daño, no significa que la luna me vaya a atacar, significa que en la oscuridad me puedo caer porque ya no veo nada. Y estoy llegando a conclusiones bien distintas. Es más, fíjense, acá hay un grupo étnico conocido como los yaquis, al norte de México. Y entre los yaquis está una creencia en la cual cuando una niña tiene alrededor de 12 o 13 años, en algún momento va a dormirse con la ventana abierta en una luna menguante, perdón, en una luna creciente, cuando la luna está así como en cuna. Entonces, esa noche, la luna va a visitar a la niña y va a penetrar a la niña. Y al día siguiente va a amanecer sangrando, dando inicio a la menarquia y por lo tanto a la pubertad. El sol no te atacará de día, ni la luna de noche. Esta idea de que los astros nos atacan es una idea religiosa que encontramos en diversas partes del mundo. Entonces, para eso nos sirven las ciencias bíblicas. Cuando estamos dispuestos a dejarnos sorprender lo que nos está diciendo la Biblia, las ciencias bíblicas nos abren un camino maravilloso para poder entender la literalidad. El sol literalmente me puede atacar. La luna literalmente me puede atacar. Claro que si yo uso todas las ciencias bíblicas, por más toneladas de ciencias bíblicas que use, si ya tengo mi dogma, mi interpretación predefinida desde antes, pues nunca me voy a enterar.
Las comunidades, dice Alicia, pueden ser representados en la figura de un personaje bíblico, por ejemplo, el profeta Isaías, que se dice que fueron 3, y cada uno de los Isaías, así como hablamos del multiverso, hay que hablar del Isaíaverso, ¿no? Tenemos ahí estos 3 Isaías en el libro. Entonces, pues cada uno de estos Isaías, así ya saben que está, como hay varios Flash, ¿no? Uno es Barry Allen, etc. Bueno, lo mismo pasa con Isaías, es como Flash. Entonces, pues uno pertenece a una comunidad, sobre todo el primer Isaías, pertenece al tiempo preexílico, antes del exilio. El segundo Isaías parece que se embate justamente en el ínter en que estaba acabando el exilio, y el tercer Isaías pues ya es el que dice todos los mensajes de salvación, de cómo vamos a regresar, de cómo la gloria de Jehová inundará la tierra como las aguas cubren el mar, etcétera, etcétera. Cada uno de esos Isaías, más allá del Isaías concreto, pues está representando los contornos existenciales de una comunidad. Entonces, pues a mí no me interesa tanto la biografía de Isaías, sino las comunidades que están en juego allí. Diferencia entre hermenéutica y exégesis. Bien, es una muy buena pregunta. A ver, hay quienes consideran que es lo mismo, y yo quiero decir lo siguiente respecto de la diferencia entre hermenéutica y exégesis, comenzando por exégesis. Exégesis, dicen, es que extraes. Así como Odebrecht, haces un fracking, penetras el subsuelo de la Biblia y para tu beneficio capitalista extraes mensajes bíblicos como si fueran petróleo, que solamente van a contaminar el mundo de fundamentalismo. La exégesis es un fracking extractivista, capitalista porque busca siempre un propósito bastante descarado y pragmático y contaminante. Esta idea de que la exégesis es sencillamente la mirada inocente, así como Eva solamente tuvo que extender su mano para tomar el fruto prohibido y llevarlo a su boca, así como si la verdad bíblica estuviera abierta de par en par hacia nosotros y únicamente tuviéramos que extraer su significado y aplicarlo en nuestra vida. La exégesis es un acto imperialista, colonialista sobre el texto bíblico. Pero bueno, como la palabra se usa mucho, no pretendo extinguir palabras, no tengo autoridad tampoco para decir, ya no usen esta palabra. Vamos a tratar de usar la palabra lo menos feo posible. Lejos de este modelo de fracking extractivista con el que suele utilizarse, convirtiendo a la Biblia en un objeto. Qué terrible, ¿no? Porque les acabo de decir que aquí hay personas, aquí hay comunidades de fe. Y nosotros creemos que es un objeto a nuestra disposición para abrirla y extraer para nuestro beneficio lo que querramos. Vamos a ponerlo de este modo. La hermenéutica es el modelo teórico y la exégesis es el ejercicio de la interpretación. No existe una hermenéutica una exégesis sin teoría. No la hay. Es más, quien asevera que no tiene ninguna teoría y que únicamente está extrayendo de la Biblia las cosas como viene, es presa de una teoría conocida como positivismo. El positivismo es el que te enseñaba que una cosa son los hechos y otra cosa son los valores, y que por lo tanto tú puedes poner tus valores a un lado y únicamente tomas los hechos brutos y dices la verdad. Eso no existe. No existe ninguna exégesis que pueda ser así. Toda exégesis está condicionada por el marco teórico de su autor, o sea, del que hace el ejercicio de la exégesis. Y la hermenéutica es el modelo teórico que te permite interpretar. De tal manera que, por ejemplo, mediante la filología puedes hacer una exégesis filológica que te dé algunos elementos textuales. Mediante la arqueología puedes hacer alguna exégesis arqueológica
como la que ya les estaba señalando, de entender por qué la importancia de los montes o la importancia de los dioses, etc. Pero la hermenéutica es el modelo que te permite ir ensamblando esas partes y va orientando tu camino. Pero es una muy, muy buena pregunta y sobre todo esa salvedad que estoy poniendo yo al tema de la hermenéutica. No existe una hermenéutica ni una exégesis inocente. Siempre tienen un marco, un modelo detrás. ¿Qué entiendo por literal? Que fuera tarde y la mañana un día y que ahí Dios se separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, o que se creó lo seco y creó lo húmedo. O sea, literal es literal lo que dice la Biblia. Que Jesús resucitó al tercer día. Tomémoslo, es literal. Pero los muertos no resucitan. Bueno, allá la ciencia. Aquí pasó. Y punto. A ver, Rebeca. La costumbre de contar algo de generación en generación les llaman historias. Para ellos son verdades literales, más allá de lo que diga la ciencia o aquellos que dicen regular la verdad. Efectivamente, efectivamente. Ahora, porque es un punto importante, el hecho de que la Biblia sea literal, insisto, no histórico, no es lo mismo, ya vamos a salir del sueño dogmático del positivismo historicista, y que diga que Dios creó la Tierra en 6 días, ¿significa que entonces la evolución es falsa? Evidentemente no. Sencillamente nos está diciendo que estamos ante un texto eminentemente literario. Eso es la Biblia. La Biblia es literatura. No es ciencia, no es historia, ni siquiera el Evangelio de Lucas. Es más, Lucas ni siquiera era historiador, era médico. Y hay que ver también pues, la crítica textual del libro de los Hechos, para darnos cuenta, y del Evangelio de Lucas, pues, para ver que incluso tiene varias manos metidas allí. Entonces, no, la Biblia no es ciencia, no es historia en el moderno sentido de la palabra. La Biblia es literatura, y como literatura tenemos que entenderla. Entonces, dentro del marco literario, los acontecimientos son reales. O sea, si yo leo Harry Potter y dice que Harry Potter sobrevivió al ataque de Voldemort, a ver, si yo no tomo eso como un acontecimiento literal dentro del relato, no voy a entender nada del resto de los libros. Si creo que eso es una alegoría para representar otra cosa, no voy a entender nadita de lo que va a pasar más adelante. Es literal dentro de su contorno literario o dentro de su ficción. La Biblia es ficción. Si me avientan pedradas, les pongo esto de escudo. El texto de Tiempo y Narración de Paul Ricoeur, donde nos habla de los distintos tipos de ficciones y lo que él denomina como mímesis en los diversos tipos de texto. Por el positivismo historicista del que ya les he hablado, pensamos que ficción significa mentira. Pero no, una ficción no es una mentira. ¿Cuántos de ustedes han llorado al ver una película? Oye, pero son actores. ¿Y qué? Lo que está pasando allí, el mensaje que está ocurriendo, es valioso. Yo sé que son actores. Sí, yo sé que no se murió de verdad y aún así duele. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos eso? O leemos un libro, ¿no? Estamos leyendo un libro y de repente, ¿no? Estamos viendo cómo va el coronel Aureliano Buendía enfrentándose al batallón de fusilamiento, y entonces, a punto de morir, recuerda aquel día en que su padre le llevó a conocer el hielo cuando era niño.
Hay que no tener corazón para llorar con eso. Oye, pero Aureliano Buendía es una ficción de García Márquez. ¿Y qué? ¿Ya por eso deja de ser valioso e importante lo que estoy leyendo? Me preocupa que haya tanto cristiano positivista, tanto cristiano que apele a los hechos y a las realidades objetivas, porque está perdiendo los mensajes bíblicos o quiere defender a fuerza su historicidad y está peleando batallas inútiles. A Borges, una vez le dijeron, oiga Borges, están bien interesantes sus cuentos, todos acá fantásticos. ¿De verdad ocurrieron? Y Borges contesta, bueno, si ocurrieron o no ocurrieron, si son verdad o no son verdad, yo no lo sé. Pero qué bien contados están, ¿no? Lo mismo pasa con la Biblia. En esta jungla en la que estábamos, pensábamos que íbamos a encontrarnos con un montón de acontecimientos históricos. Pensábamos que íbamos a encontrarlos con el fruto. En algún árbol por allí iba a estar el fruto de la historicidad. Pensábamos que íbamos a levantar una piedra y que íbamos a encontrar los hechos validados. Y lo que esta jungla nos está provocando es una tormenta que está cayendo ahorita sobre nosotros, donde nos dice, no esperes hechos históricos. Lo mío son ficciones narrativas, literarias, que le dan sentido a la vida. O sea, yo sé que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y me sirve para pasar un examen. No me sirve para afrontar la vida. Yo sé que Bruto mató a César, pero tengo una crisis familiar. ¿De qué me sirve saber que Bruto mató a César? Los hechos y los datos no me sirven para la vida. Si la Biblia fuera un cúmulo de hechos y datos objetivos, sería absolutamente inútil para mi vida. La Biblia es la Biblia y la Biblia genera ese querigma, genera esa proclamación, porque la Biblia no me da hechos, no me da datos. La Biblia me hace una tormenta de sentido, que no depende de la arqueología, que no depende de la historia. La arqueología y la historia son útiles y me ayudan a gozar más esa lluvia. Pero esa lluvia es, no tengo otro término para llamarle, divina. Y por lo tanto, libre. Entonces, cuando les digo que la Biblia es ficción, no es para menospreciarla, es para valorarla. ¿Se imaginan que en la Biblia fueron más un montón de datos y unas crónicas ahí todas aburridas? ¿Para qué la leemos? En la Biblia encontramos horizontes existenciales, literales, en su marco narrativo, no en la historia objetiva. Pero últimamente a mí qué me importa la historia objetiva, a mí me interesa vivir. A ver. David dice, las ciencias bíblicas de la Comunidad Teológica de México de Limud son tan rudas en lo histórico como las ciencias bíblicas que da la Sociedad Bíblica de Centro y Sudamérica. Bueno, todavía, porque apenas este semestre hubo el contacto con Limud de parte de la Comunidad Teológica, pero pues si sigue la línea de la Comunidad Teológica, pues realmente lo que se enseña es las cosas como son. O sea, la Comunidad Teológica no tiene un aire confesional porque es pluriconfesional. Entonces, en cuanto a ciencias bíblicas, en la Comunidad Teológica, pues lo que se maneja es pues presentarte científicamente allí sí, pues los datos científicos, ¿no? Pues cómo van, no tratando de no tomar partido confesional. Ahora, que no sea histórico no significa que no sea válido,
Perfecto, me encanta. Eso es lo que quiero que puedan llevarse en sus corazones el día de hoy, amadas hermanas y amados hermanos. Pero toda narración tiene una base sobre un hecho real. A ver, entendamos un poco esto. La gente del pueblo de Israel, la gente de la iglesia, sabía lo que escribía. Si no estamos contentos con lo que está en la Biblia, no leamos la Biblia. Si yo aquí leo un mito, como el mito de la creación, y digo, pero debe haber un acontecimiento real detrás de ese relato, pues aventemos la Biblia a un lado y vayámonos a ver por la historiografía o la arqueología, que es lo que me está dando. Decidamos, ¿nos queremos quedar en la jungla o ya no queremos? Porque así yo les dije. Y quizá algunos quieran desertar y digan, no, no, yo mejor me voy allá donde ya conozco las cosas. A mí no me interesa el acontecimiento detrás del mito. Últimamente quizá no hubo nada. ¿Qué hubo detrás de Macondo? ¿Cuál fue el acontecimiento detrás de Macondo? Hay un contexto y hay una realidad latinoamericana detrás de Macondo. Pero Macondo es tanto Cuba como Colombia. México también es Macondo. ¿Por qué a fuerza tengo que decir no? Pero seguramente lo que García Márquez quería decir era una zona como Cuba. Y que no se vive un Macondo, no se vive en esas sociedades predestinadas a 100 años de soledad también en Chile, en Argentina, en África. ¿Por qué esa necesidad positivista de querer encontrar la historia detrás del mito? Porque no estamos a gusto en la Biblia. Si yo no estoy a gusto con lo que la Biblia me está diciendo, porque la Biblia me está diciendo que el pueblo de Israel peregrinó 40 años en el desierto. Oye, pero no hay evidencia arqueológica de esto. Entonces voy a arrancar estas páginas de la Biblia y ya no me interesa lo que está diciendo. A mí solo me interesa la verdad y los hechos que sí ocurrieron. Pues vete a estudiar historia y a ver para qué te sirve la historiografía étnica del pueblo de Israel al momento que tengas que afrontar una crisis en tu vida. Los acontecimientos reales, los datos y los hechos no nos sirven para nada. Disculpa, Raúl. Adelante, adelante. Sí, lo que pasa es que hay bastantes preguntas Sí, interesantes, sí, sí. pero estamos en el tiempo. Así que amablemente, por favor, te voy a pedir que vamos cerrando esta primera sesión para que también quede ahí el gustito y puedan participar la próxima semana en la segunda sesión que tenemos. A ver, voy a ir cerrando con algunos de los últimos comentarios. Ok. Por ahí están comentando sobre la función pragmática del mito según Severino Croato. Voy a retomar esto que se está comentando precisamente de la pragmática y del performance del mito. Sí, muy de la mano de Severino Croato, a su vez del modelo gadameriano. Es algo que voy a tocar la próxima semana. Gracias por este apunte, es muy importante. Y a ver, no hay que tenerle miedo a la ficción, eso también me encanta que lo puedan estar señalando. Bueno, ahora, para ir cerrando la charla de esta tarde, pero incluso ahorita si alguien por allí tiene todavía algo que quiera comentar, adelante, porque no quiero cerrar con monólogo. Te están preguntando, sí, en mi página mañana a las 9:30 horario de la Ciudad de México, voy a tener un sermón. A ver, el mensaje que yo quiero darles en esta primer charla, en este primer encuentro, por lo tanto, es: amen a la Biblia. Amen a la Biblia como es y por lo que es. No la quieran maquillar con armonizaciones científicas. No quieran resolver sus contradicciones. No quieran que un historiador les valide su amor por la Biblia. En este nuevo y extraño mundo en el que nos encontramos, tenemos lo suficiente para poder vivir y para poder morir. En la Biblia encontramos ese sentido
para nuestra vida. Y yo quiero decirles, no hay realidad más importante que la del acontecimiento de la palabra de Dios. El acontecimiento histórico de un faraón que conoció a Moisés es completamente irrelevante para quien está teniendo un encuentro con la palabra de Dios. El acontecimiento de, y me lo voy a atrever a decir así, de la resurrección de Jesús como un evento histórico es completamente irrelevante para aquel que encuentra en Cristo la palabra de Dios. No necesitamos que la ciencia, biología, física, historia, ni cualquier otra disciplina, argumento o racionalidad avalen nuestra creencia. Hoy en la noche, quizá, pueden llegar con su pareja, y por su pareja estoy refiriéndome a la Biblia, y voltear a verla, así llenos de teorías y de cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Volver a verla como aquella vez que la conocimos, y decirle, oye, qué bella eres, y estoy recordando por qué te amo. No te amo porque me enseñes historia. No te amo porque me enseñes arqueología. No te amo porque me enseñes moral. Te amo porque en ti encuentro la palabra de Dios. Reconciliemos nuestro pedante ser racionalista y moderno con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y con esto, pues ya quiero ir terminando la charla de este sábado. Bien, excelente. Bueno, Raúl, a nombre de CRT te quiero dar las gracias. Ha sido un día exquisito. De verdad que cuesta poder unir estas dos realidades o separar la experiencia personal de lo histórico, porque tenemos una mente demasiado occidental. Entonces tratamos de siempre estar dándole respuestas racionales a todo lo que podamos leer. Y no siempre, por supuesto, va a ser así, menos con la Biblia. Así que te lo agradezco, Raúl. Espero que a las personas le haya gustado y que queden con este gustito a poco. Así que le vamos a dar un aplauso a Raúl, ¿cierto? Para que quede también motivado para el próximo sábado juntarnos a la misma hora, a las 20 horas. Eso, chicos. Y quiero darle las gracias también a todos ustedes por haber participado y nos estamos viendo entonces el próximo sábado 8 a las 20 horas de horario Chile. Que estén bien. Nos vemos. Gracias, Chao, Raúl. chao. Gracias, Hasta Raúl. luego. Con gusto a todos ustedes. Gracias. Nos vemos mañana, Un Raúl. placer. Gracias, Raúl. Mañana que andan por ahí en el sermón. Presente, chao. presente.